Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 14. El nazismo y sus efectos en el mundo. En efecto, tanto la Revolución Rusa como la Gran Depresión fueron consecuencias directas del estallido de la Primera Guerra Mundial. El imperio de Jabobo se hallaba sumido en bancarrota económica tras la Primera Guerra Mundial, y fue con mucho la nación más afectada por la Gran Depresión de 1929, con más de 20 millones de desempleados y 2 millones de militares muertos en el conflicto mundial. Desde 1929 hasta 1935, grupos de radicales socialistas, comunistas y nazis clandestinos trataron en repetidas ocasiones de provocar agitación social y política en Jabobo para destronar al rey Javier VII mediante un golpe de Estado con ayuda de simpatizantes del alto mando militar del imperio, cuyos miembros sobrevivieron a la guerra. Pero en agosto de 1935, el monarca de Jabobo hizo una terrible purga con ayuda de la policía secreta que él estableció 12 años antes, y los exilió a todos ellos a la Antártida, hasta que allí el extremo frío los matase. Y sus cuerpos nunca fueron retirados de allí. A pesar de todas estas medidas, durante todo el período comprendido entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el rey Javier VII apenas se hallaba residiendo en el gran edificio imperial, ubicado en el distrito jurisdiccional de Apolos, en la isla de Jabobo, y vivía clandestinamente en residencias reales que él tenía tanto en Xique como en Río de Janeiro. Desde estos lugares él dirigía sus labores como rey de Jabobo con ayuda de sus más allegados colaboradores de confianza, y hasta de los miembros del Senado él mismo se protegía, pues durante aquellos años de ambos conflictos mundiales, numerosos senadores y ministros poseían secretamente ideologías comunistas o nazis, intentando aplicarlas en sus labores de gobierno, en tanto que el rey no se percatara de ello, mientras que entre ellos mismos se hostigaban de continuo. Los senadores que profesaban secretamente la ideología comunista eran quienes mayormente procuraban la muerte del rey a la sombra de la política, pero nunca lo lograron. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el rey Javier VII hizo una segunda purga, exiliando igualmente a la Antártida tanto a senadores de ideología nazi y comunista como prófugos nazis, huidos de la Alemania nazi al acabar la guerra, y ciudadanos mismos con ideologías similares a fin de erradicar del imperio a cualquier persona que profesase dichas ideologías que constituían una seria amenaza para el rey y su corte. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el imperio de Jabobo había logrado recuperarse económicamente siguiendo medidas similares a las que aplicó el presidente Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal. Sin embargo, aunque continuaba en alianza tanto con Gran Bretaña como con Estados Unidos, Jabobo se mantuvo estrictamente neutral en el segundo conflicto mundial y no participó en él. A excepción de algunos senadores de ideología nazi que abogaban por que Jabobo apoyara a la Alemania nazi dirigida por Adolf Hitler. Esto era así puesto que creían que Hitler lograría vencer en la guerra ante sus espectaculares victorias iniciales. Querían la entrada del imperio en la guerra, en el bando enemigo al de los aliados. La inmensa mayoría de la población jabobesa, incluido el rey mismo, no querían en absoluto que Jabobo se hiciera partícipe de un nuevo conflicto mundial, pues aún recordaban las amargas experiencias que le traían a la memoria la Gran Guerra. Otra de las importantes consecuencias que la Gran Depresión económica originada en 1929 tuvo fue la crisis de las democracias europeas y el auge de las dictaduras totalitarias
que surgieron en su lugar durante los años 30 del siglo XX. Alemania, al ser la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, tuvo una República de Weimar, denominada así, pues en la ciudad de Weimar se redactó su constitución, de carácter democrático no reconocido ni por la extrema derecha ni por la extrema izquierda, lo cual la hacía muy débil a la hora de ejercer autoridad en Alemania. Proclamada en 1918 al término del conflicto mundial, tuvo en contra a los espartaquistas, que promovieron una revolución con objeto de acabar con la República. Sin embargo, sus principales líderes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fueron asesinados. A pesar de todo, los de derecha no reconocían la legitimidad de la República al considerarla un títere en manos de los demócratas, quienes habían decepcionado a Alemania con su apoyo al Tratado de Versalles. La base política de la República de Weimar eran los centristas y los socialdemócratas. Hizo frente a los problemas económicos y políticos que surgieron durante los años 20 y los primeros años de la década de los 30 del siglo XX. Dichos problemas se basaban en la terrible inseguridad económica que existía. Todo esto tuvo como consecuencia que el ambiente político en Alemania fuese propicio para que Adolf Hitler y su partido nacionalsocialista nazi, NSDAP por sus siglas en alemán, ascendieran al poder por la vía democrática en 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller alemán. Canciller es el cargo equivalente a primer ministro en Gran Bretaña o presidente en Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas internacionales con Alemania se hallaban sumamente tensionadas por las enormes deudas que Alemania debía de pagar a los vencedores, tal y como se estipulaba en el Tratado de Versalles. La deuda se estipuló en 132.000 millones de marcos, lo cual hizo que la economía alemana quedara completamente devastada y arruinada. La ruina del país era insostenible, y Francia ocupó la cuenca del Ruhr para cobrarse parte de la deuda. Esto era así, pues cuando acabó la Primera Guerra Mundial, se declaró a Alemania culpable de provocar el conflicto mundial y responsable de todos los daños, desperfectos y pérdidas materiales y humanas que ello conllevó, por lo que se la obligó a pagar una deuda. La deuda era en realidad el monto de todo el gasto que conllevó la guerra, que en realidad no podía pagar Alemania de un solo golpe. Los norteamericanos intentaron solventar la situación mediante dos planes, el Plan Dewey de 1924 y el Plan Young de 1929, los cuales intentaron reducir las cantidades que los alemanes tenían que pagar. Estas medidas paliaron la situación que Alemania experimentaba en su economía, pero aquello se desvaneció con el surgimiento de la Gran Depresión de octubre de 1929. Por otro lado, en el ámbito político, el Tratado de Rapallo, firmado entre Alemania y Rusia en 1922, fue el comienzo del desarrollo de buenas relaciones diplomáticas entre ambas potencias. El Pacto de Locarno, firmado entre Francia, Bélgica y Alemania en 1925, garantizaba entre dichas potencias el respeto mutuo de sus límites fronterizos y territoriales. Además, los alemanes accedieron a ceder territorios a los vencedores a cambio de que se les redujera la deuda que debía de pagarles en concepto de reparaciones de guerra. Esto permitió a Alemania ingresar en la Sociedad de Naciones en 1926. Por último, la firma del Pacto Bryan-Kellogg en 1928 albergaba prometedoras perspectivas de reconciliación internacional al renunciar a la guerra sus 61 estados firmantes, incluida Jabobo. Así, todas estas medidas parecían indicar que Alemania podría afrontar el pago de las deudas impuestas por los vencedores sin mayores repercusiones económicas y políticas para ella y para el resto del mundo.
Pero todo aquello se truncó con la Gran Depresión de 1929 y la subsiguiente ruina y colapso de la ya empobrecida economía alemana, lo que dio vía libre al ascenso del nazismo al poder en Alemania mediante la figura de Adolf Hitler. Mientras la ayuda económica norteamericana llegaba a Alemania, la República de Weimar podía con relativa facilidad gobernar a la nación, lo cual fue así durante la mayor parte de los años 20. En aquellos años, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, excombatiente austrohúngaro del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, con un profundo odio hacia los judíos, antisemita, había conseguido un elevado número de afiliados, aunque con escasa representación parlamentaria. Pero al desatarse la Gran Depresión de 1929, aquello cambió. El partido nazi, con una fuerte jerarquización, se valió de sus tropas de asalto, las llamadas SA, de sus brigadas de protección, es decir, la guardia personal de Hitler, las llamadas SS, y de las juventudes hitlerianas para captar a más ciudadanos alemanes, tanto jóvenes como mayores, con el fin de que se unieran al partido nazi por medio de sus mítines, conferencias, marchas militares y propaganda del partido. Todo esto hizo que el partido nazi consiguiera resultados favorables en las elecciones al Parlamento a raíz de la crisis desatada por la Gran Depresión de 1929, del poco apoyo popular que tenía la República de Weimar y de sus precarias soluciones democráticas a la caótica situación económica que experimentaba la nación. Los nazis consiguieron el apoyo de las clases medias, de los obreros y de los campesinos desempleados, buscando culpables en los marxistas o comunistas y en los judíos de la ruina de Alemania por la intromisión de estos en la política. Esto hizo que las masas del pueblo alemán vieran en Hitler al único defensor de un orden social que estaba siendo amenazado por los judíos y por los comunistas, y como el único que era capaz de mantener la estabilidad política en Alemania. Hitler hizo creer al pueblo alemán que la ruina de Alemania estaba provocada por las confabulaciones de los judíos y de los comunistas, quienes supuestamente impedían que Alemania cumpliese su misión histórica de dominar el mundo y habían provocado la derrota de Alemania en la Gran Guerra, y que para devolver a Alemania su antigua gloria y grandeza debía eliminarse a estos y rearmar a Alemania para convertirla en una nueva potencia militar a nivel mundial. Sin embargo, el clima de violencia y de desorden que experimentaba Alemania no era causado por los judíos y los comunistas, sino por las SS y las SA que controlaban los nazis para infundir miedo en la gente contra estos y así conseguir su apoyo incondicional. El partido nazi obtuvo su primer éxito electoral en 1930, cuando obtuvieron 107 escaños en el Parlamento, Reichstag en alemán, frente a los 12 que obtuvieron 2 años antes. En noviembre de 1932 tuvieron lugar nuevas elecciones, en las que el partido nazi obtuvo 1/3 de los votos, siendo así el partido más votado de todos. Pero como los nazis no ofrecían consenso con las demás fuerzas políticas del país, el envejecido presidente Hindenburg nombró canciller a Hitler en enero de 1933 y le ordenó formar gobierno. Entonces, al mes siguiente, Hitler logró usar a las SS y las SA para incendiar con sigilo la sede del Parlamento alemán, el Reichstag. Cuando esto sucedió, los nazis culparon a los comunistas de la quema del Parlamento, asegurando que ellos pretendían dar un golpe de Estado, por lo que Hitler logró que Hindenburg firmara el decreto del incendio del Reichstag, por medio del cual se declaraba culpable del incendio al Partido Comunista y por lo tanto debía ser ilegalizado, así como a cualquier otra organización afín al comunismo. Al ilegalizar Hitler a sus enemigos políticos, convocó en marzo de aquel año nuevas elecciones,
logrando gobernar en coalición con los partidos conservadores y nacionalistas con mayoría absoluta por medio de los votos. Entonces, obteniendo así el poder político, Hitler efectuó una purga en el alto mando del ejército alemán, ordenando el asesinato de los dirigentes de las SA que podrían rivalizar con él en su política de gobierno a fin de asegurarse el poder militar absoluto. Y esto sucedió en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, que ocurrió desde el 30 de junio al 1 de julio de 1934. De esta manera eficaz, el partido nazi se fue afianzando cada vez más en el poder, aprovechando la terrible inestabilidad política y la crisis económica que tanto afectaba a Alemania en aquellos días. Hitler creó la Gestapo, un cuerpo de policía secreta destinada a controlar y eliminar la oposición política, mandando a estos y a los judíos a los campos de concentración y de exterminio que los nazis lograron levantar con una rapidez asombrosa. Mediante decretos, como las leyes de Nuremberg de 1935, los nazis despojaron legalmente a los judíos y a sus otros enemigos de toda clase de derechos y libertades, condenándolos a ser exterminados sin piedad alguna en los campos de concentración y de exterminio diseminados por toda Alemania. Se prohibieron todos los partidos políticos, se limitó el derecho de reunión y la libertad de prensa y se multiplicó el clima de violencia. La oposición política apenas tuvo tiempo de enfrentarse a los nazis, quienes ya controlaban la totalidad de la administración del Estado y procedieron a aniquilarlos con rapidez. El 2 de agosto de 1934, tras la muerte del presidente alemán Hindenburg, Hitler, como canciller, asumió también todas las funciones presidenciales y se proclamó Führer, o sea, caudillo, e instauró en Alemania el Tercer Imperio Alemán, o Tercer Reich, una completa dictadura. Hitler gobernaba Alemania con mano de hierro como líder indiscutible, y tras eliminar a todos sus opositores por medio de la Gestapo y de las SS, intensificó aún más su política antisemita, como lo demuestra la declaración de las leyes de Nuremberg, en las cuales afirmaban que la raza aria, que estaba conformada por el pueblo alemán, era superior a cualquier otra raza que existía sobre la tierra y que solamente la depuración racial, eliminación de otras razas, conseguiría agrupar a todos los alemanes bajo el mando del partido nazi, en la conocida política pangermanista. El pangermanismo tenía como objetivo reunir a todos los alemanes bajo la Gran Alemania, no quedando diseminados como sucedía por Checoslovaquia, Austria, Hungría y otras naciones europeas más. Por ese motivo, Hitler, en materia de política exterior, abogaría por anexionar a Alemania a tantas regiones y naciones europeas, sobre texto de amparar con el Tercer Reich a los alemanes que vivían fuera de las fronteras de Alemania. Pero en realidad esto formaba parte de su ambicioso proyecto de forjar una gran Alemania por medio del Tercer Reich, un imperio en expansión. Claro está, dichas actuaciones violaban el Tratado de Versalles, lo que provocaría las circunstancias necesarias para el inicio de la guerra. A finales de 1938, en la llamada Noche de los Cristales Rotos, los nazis produjeron un gran ataque contra los judíos al destrozar sus negocios y saquearlos en Berlín, lo que marcó el inicio de una persecución sistemática contra ellos, que durante la Segunda Guerra Mundial daría lugar al Holocausto judío, en donde más de 6 millones murieron brutalmente asesinados. Los nazis, apoyándose en el hecho de que los judíos habían influido decisivamente en la historia del Segundo Imperio Alemán, acusaron a estos de conspirar contra la Gran Alemania, causando su terrible derrota en la Primera Guerra Mundial. Para conseguir la sumisión del pueblo alemán a la ideología nazi, además de la política de terror llevada a cabo por la policía,
Se utilizó la propaganda y se controlaron los medios de comunicación, la educación y la cultura, con una eficaz política dirigida por Joseph Goebbels, miembro prominente de la jerarquía nazi. El régimen nazi consiguió partidarios debido a la política económica autárquica. Alemania producía industrial y agrícolamente para atender solo las necesidades de su población, e inversionista, llevada a cabo por Göring. La construcción de grandes obras públicas y la potenciación de la industria pesada, química y armamentística produjeron una rápida recuperación económica, lo que permitió que Alemania se preparara para la guerra. Los nazis prohibieron el sindicalismo y crearon en su lugar organismos de ideología nazi que integraban a patronos y obreros por igual en armoniosa relación laboral. Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que había sido prohibido por el Tratado de Versalles, remilitarizó la Renania en 1936 y puso en práctica una política extranjera agresiva, es decir, el pangermanismo, comenzando por anexionar a Alemania la región del Sarre en 1935 y la nación de Austria en marzo de 1938. Hitler abogaba por recuperar los antiguos territorios que formaron parte del Segundo Imperio Alemán, como el corredor polaco y la ciudad libre de Danzig, perdidos por Alemania tras acabar la Primera Guerra Mundial. Estas reivindicaciones territoriales acrecentaban aún más la inestabilidad de las relaciones internacionales entre Alemania y las demás potencias europeas. A dichas tensiones se le añadió el apoyo nazi y fascista al levantamiento militar del general militar Francisco Franco en España, por parte de Italia y Alemania, con tropas y armamento, en abierto desafío al acuerdo de no intervención en el conflicto civil de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 de las naciones extranjeras, suscrito por la Sociedad de Naciones, lo cual la debilitó mucho como organismo de influencia internacional que era para conseguir la paz mundial. Para aquel momento, Hitler ya había pactado con Mussolini una alianza mediante la firma del Pacto de Acero, pues ambos dirigentes representaban políticas ideológicamente afines entre sí. Los nazis y los fascistas apoyaron a las fuerzas franquistas con la esperanza de establecer en España un Estado fascista que controlase el acceso al Mediterráneo con miras a servir de punto estratégico a la hora de desatarse una nueva guerra mundial. Pero aquel objetivo no tuvo mucho éxito para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, aunque de hecho España llegó a estar bajo el poder de Franco, quien ganó la Guerra Civil Española. El oeste de Checoslovaquia, o sea, los Sudetes, era el hogar de una gran cantidad de población de ascendencia alemana, cuyos derechos, según los nazis, estaban siendo infringidos. Por eso Hitler ordenó la anexión de los Sudetes al Tercer Reich, lo cual fue aceptado por Francia y Gran Bretaña en los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938. En aquella conferencia, tanto el mandatario francés Edward Daladier como el primer ministro británico Neville Chamberlain confiaron en que, al ceder ante las reclamaciones territoriales de Hitler, no provocarían el estallido de un nuevo conflicto armado europeo. A su política se le llegó a conocer como política de apaciguamiento, pues creían firmemente que con la anexión de los Sudetes Hitler no volvería a reclamar más anexiones a su imperio. La razón principal por la que Chamberlain cedió ante Hitler fue que en realidad creía que las restricciones impuestas a Alemania por parte del Tratado de Versalles eran abusivas e injustas. Sin embargo, Hitler no estaba satisfecho con todos aquellos nuevos territorios anexionados para Alemania, pues en marzo de 1939 sus tropas entraron en Praga, tomando el control de los territorios checos restantes.
Entonces, en el castillo de Praga, Hitler proclamó el establecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia, a la vez que organizó un gobierno controlado por los nazis en Eslovaquia. Posteriormente se apoderó del territorio de Memel, perteneciente a Lituania. Todo esto hizo ver a Gran Bretaña y Francia que no era posible seguir tolerando las anexiones territoriales que Hitler estaba efectuando para su imperio. Por eso, con el respaldo de Francia y Gran Bretaña, Polonia se negó a ceder ante Hitler Danzig y el corredor polaco. Hitler se enfureció mucho y amenazó al gobierno polaco con invadir Polonia si no le cedía los territorios que reclamaba para sí, a lo cual Francia y Gran Bretaña le advirtieron a Hitler que si lo hacía le declararían la guerra a Alemania. Entonces Hitler, decidido a arrasar con Polonia, firmó con la Unión Soviética un pacto de no agresión para obtener su apoyo, el pacto Ribbentrop-Molotov, el 23 de agosto de 1939, en el cual Alemania y Rusia se repartirían a medias Polonia y establecían esferas de influencia militar en otras regiones europeas, estableciendo además acuerdos comerciales entre sí de intercambio de petróleo y comida, por lo que Alemania reduciría así el efecto negativo que tendría sobre ella un futuro bloqueo comercial por parte de Gran Bretaña, como de hecho había sucedido en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Tras la firma de dicho pacto, Hitler comenzó a preparar a las fuerzas militares alemanas para invadir sin previo aviso Polonia a fin de anexionarse la mitad de ella para Alemania, pues la otra mitad Stalin la invadiría con sus tropas. El Tratado de Amistad, Cooperación y Demarcación Territorial que Hitler firmó con la Unión Soviética desalentó por completo a Gran Bretaña y Francia, quienes esperaban el apoyo ruso a fin de detener la política expansionista nazi. Mussolini, por su parte, llevaba tiempo poniendo en práctica su gran campaña expansionista conocida como el colonialismo italiano, estableciendo colonias en Somalia, Eritrea y Libia en el continente africano, así como la invasión y conquista de Abisinia, la actual Etiopía, entre 1935 y 1936, y de Albania al norte de Grecia. Todo esto iba en contra de las protestas que la Sociedad de Naciones hacía contra el fascismo. Por otro lado, el Imperio del Japón, entre 1931 y 1933, ocupó Manchuria, territorio próximo a China, y allí creó un gobierno japonés conocido como Estado de Manchukuo. El 7 de julio de 1937, Japón dio comienzo a la guerra chino-japonesa en pro de su política expansionista imperialista, atacando territorio chino próximo a Pekín y lograron conquistar todo el norte de China, hasta que sufrieron una importante derrota en la batalla de Shanghái. Pero los japoneses no se dieron por vencidos y combatieron contra la ciudad de Shanghái por más de 3 meses, hasta que finalmente se rindió la urbe en el mes de noviembre de 1937 y poco después la ciudad de Nankín, en donde los japoneses asesinaron con terrible brutalidad a más de 300.000 civiles, y los gobernantes chinos huyeron a la ciudad de Chongqing. La guerra chino-japonesa no recibió la debida publicidad a fin de evitar la intervención en ella de las potencias occidentales. Los chinos, por su parte, trataron de repeler el ataque nipón al mismo tiempo que reanudaban su lucha por controlar Mongolia y Siberia mientras peleaban contra los rusos. En la primavera de 1939, los soviéticos y los japoneses se enfrentaron entre sí en la frontera de Mongolia, y el día 8 de mayo 700 jinetes mongoles cruzaron el río Kalka en apoyo a los rusos, considerado por los japoneses como la frontera de Manchuria, por lo que estos mandaron refuerzos militares para pelear contra los mongoles y los rusos que los apoyaban en una guerra que se prolongó hasta septiembre de 1939.
Fue debido a esta guerra que la Unión Soviética tuvo que librar en apoyo a los mongoles contra los japoneses, lo que impulsó a Stalin a firmar con Hitler un pacto de no agresión a fin de asegurarse que no tendría que luchar en dos frentes abiertos, el occidental con Alemania y el oriental con Japón. Finalmente, los japoneses fueron derrotados por los rusos bajo el mando del general Georgi Zhukov en la batalla de Khalkhin Gol. Desde entonces, Japón estaría en paz con la Unión Soviética, pues durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial expandiría su imperio hacia el sur en su intento de controlar Filipinas y las aguas soberanas de las Indias Orientales neerlandesas, es decir, colonias en Oceanía pertenecientes a los Países Bajos u Holanda. Los soviéticos mantendrían sus tropas en su frontera con Japón a fin de vigilarlas para evitar una posible invasión futura de estos.